Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación a un evento de colaboración con IDEN. Estamos enfocados en llevar educación de primer nivel y bueno, me han pedido en esta oportunidad compartir con ustedes el tema de sujetos sin capacidad operativa, medidas para su implementación y algunas recomendaciones de compliance que nos va a tomar pues esta hora de participación. Los saluda Marisol León, CEO de Quantum Consultores, y el tema está sustentado en el decreto legislativo 1532 que se publicó el 19 de marzo del año 2022 y que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, con una interpretación que en su llegado momento la vamos a tratar y que tiene que ver con una especie de efecto retroactivo que ha sido muy criticado y que en definitiva nos va a ayudar a tomar medidas para prevenir cualquier contingencia, pues en su aplicación. También vamos a ver como complemento el reglamento de este decreto legislativo 1532, pues más adelante. ¿Cómo es que empieza esto, no? Sucede que todas las empresas contribuyentes tienen la obligación de liquidar sus impuestos, a lo que llamamos pues autoliquidaciones que se presentan y que derivan en el pago del impuesto liquidado por la empresa. Sin embargo, la administración tributaria, todos sabemos, tiene la facultad de fiscalización que le otorga el Código Tributario a efectos de verificar esa determinación de los impuestos llevados a cabo por los contribuyentes. En esa función fiscalizadora, pues hay una serie de acciones, como por ejemplo cartas inductivas que son de acción preventiva, esquelas de citación, fiscalización propiamente dicha, y cuando lleva a cabo la fiscalización propiamente dicha, que puede ser una fiscalización definitiva, una fiscalización parcial o una también fiscalización parcial electrónica, pues utiliza técnicas de auditoría propiamente dicha que ayude a arribarlos a tomar una conclusión de si la determinación de la obligación tributaria realizada por la empresa, ha sido correcta, ¿no? Y para ello puede investigar, inspeccionar, controlar. Son facultades que el Código Tributario le ha permitido. De ahí que la administración tributaria puede exigir al contribuyente información que le va a permitir justamente investigar, inspeccionar o controlar. Pero a su vez también tiene la facultad de hacerlo directamente a través de la información que pueda obtener de los terceros. Y si nos damos cuenta, todo este ejercicio de fiscalización lleva a una serie de elementos de prueba que debemos de presentar los contribuyentes, ofreciéndolas para que la administración pues pueda revisarlas, validarlas y así ejercer su actuación, ¿no? Hay una libertad de probanza, porque no es que haya en alguna norma legal alguna exigencia en particular de un listado de información que debiéramos de entregar. Por excepción, hay algunos temas restringidos respecto de pruebas muy puntuales que se deben de alcanzar. En ese ejercicio de fiscalización, entonces podríamos decir que hay una libertad para utilizar medios probatorios, ¿no? Pero estos no excluyen la posibilidad de que el ordenamiento exija que un hecho sea probado con determinado medio probatorio
y no con otro, ¿no? Eso es lo que les decía la probanza restringida. O que en determinados procesos o vías procedimentales solo puedan utilizarse ciertos medios de prueba y no otros. Entonces, tenemos esa libertad de utilizar medios probatorios. Los medios probatorios pueden ser documentos, comprobantes, contratos, informes, guías, videos, fotos, todo lo que ayude a evaluar que nuestra operación, pues, o lo que estamos indicando en la determinación, ayude al fiscalizador a arribar a buen puerto y concluya que nuestra determinación es correcta. Inclusive la contabilidad llega a ser un medio de prueba. Entonces, hay algunos casos donde el ordenamiento restringe la libertad probatoria, por ejemplo, los casos de desmedros de existencias, que nos indican que la única forma de probar es que haya una destrucción en presencia de un notario público, si es que la destrucción tiene que ver con un desmedro de más de 10 UIT de costo computable, por ejemplo, y esa presencia del notario tiene que culminar en un acta. También hay una restricción de la probanza cuando hablamos de comprobante de pago, estamos todos convencidos, y además el reglamento de comprobantes de pago así lo indica, de que el comprobante de pago acredita la transferencia de propiedad de un bien a título gratuito o a título oneroso, y también documenta o acredita la prestación de un servicio a título oneroso o a título gratuito. En definitiva, el comprobante de pago debería de estar acreditando la prestación del servicio y la transferencia de bienes. Sin embargo, vamos a ver que no necesariamente alguna documentación probatoria que es restringida resulta ser la única que se necesita, ¿no? Estamos hablando de unos antecedentes para poder entender y estar en contexto de cómo así es que se dio nacimiento a este mecanismo de sujetos sin capacidad operativa. Para efectos de la prueba, el artículo 196 del Código Procesal Civil indica que, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Cuando nosotros presentamos una declaración y la primera prueba que debemos de entregar es validar que lo que hemos determinado es correcto. Por esa razón es que es válido que en una primera fiscalización seamos nosotros los contribuyentes los que entreguemos toda la información que se necesita a efectos de validar lo que hemos determinado, ¿no? Esto va en línea de lo que dice el Código Civil. Pero también es cierto que cuando hay algo que con posterioridad la administración tributaria desea discutir, es importante que sea la administración que muestre con pruebas su posición. El artículo 162 de la Ley de Procedimiento General Administrativo indica que la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente ley, ¿no? Y el impulso de oficio le corresponde a la administración tributaria. Como les decía, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante presentación de documentos, informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones en una primera ocasión. También tenemos en temas de prueba a que corresponde al contribuyente probar cuando la administración haya aprobado los hechos constitutivos de la obligación tributaria, los hechos que invoque como impeditivos del nacimiento de la misma o causantes de su extinción. Y asimismo le corresponde probar los requisitos constitutivos de una exención o beneficio fiscal, ¿no? Nuevamente,
cuando nosotros indicamos si hemos utilizado algún beneficio y por ello hemos determinado la obligación, somos los responsables de entregar esa prueba. Algunos principios interesantes que son principios que debemos de tener en cuenta en cualquier caso de una fiscalización, tiene que ver con lo que indica la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto del término impulso de oficio, en el que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Es un principio que siempre debemos alegar cuando estamos en una fiscalización y encontramos como contribuyentes, por ejemplo, que hay información que no está en nuestras manos, pero que la administración tributaria, en virtud de este principio, podría impulsar, ¿no? También es interesante recordar el principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. ¿Qué importancia ha adquirido este principio y de sobre todo sacarlos a relucir en los procedimientos de fiscalización cuando, por ejemplo, la administración tributaria desconoce nuestra determinación? Debe de probar cuál es la razón por la que desconoce nuestra determinación y en virtud de ello nosotros seguir presentando pruebas que apunten a que nuestra determinación es correcta, pero también hay casos en los que en plena fiscalización la autoridad tributaria desconoce toda la documentación probatoria que presentamos. Y para nosotros, en la medida que la prueba satisfaga la determinación, es todo lo que podemos hacer como contribuyentes, porque no podríamos presentar algo más de lo que no tenemos. Y si nosotros consideramos que con 2 o 3 documentos sustentatorios o prueba que estamos presentando, estamos cumpliendo con de demostrar esa determinación, es un tema de la administración tributaria y que con esos documentos se forme una verdad para que pueda ser un motivo de tomar sus decisiones. Y si no fue suficiente con lo que nosotros le presentamos, pues también es un tema que corresponde a la propia administración formarse una verdad acerca de la operación. En general, acerca de la determinación. También es importante resaltar que si bien estamos obligados como contribuyentes a colaborar con la administración proporcionando información y proporcionando pruebas que permitan verificar que se ha dado cumplimiento eh, a la voluntad de la ley, ello no significa que la administración pueda realizar exigencias desproporcionadas e impertinentes, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y va en línea con lo que les estaba comentando. La administración no puede exigir al administrado la exhibición de documentos que no posee o que no está obligado a llevar legalmente, como tampoco aquellos que no tienen relación alguna con la obligación tributaria. Y hemos visto y somos testigos que en muchas fiscalizaciones ocurre esto, ¿no? Una medida desproporcionada o una exigencia desproporcionada de documentación, y es importante conocer nuestros derechos y la teoría en general que rige alrededor de este tema probatorio que luego vamos a insertar al tema que nos convoca. El artículo 1361 del Código Civil también indica que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. A esto debe agregarse que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe
y común intención de las partes. Por lo tanto, es una leyenda urbana el exigir que los contratos todos, absolutamente todos, debieran de contar con fecha cierta. Distinto es el caso de los contratos de mutuo, que como calificamos al inicio, podría calificar como una prueba restringida a que se cumpla con ese requisito. Y también importante este tema de la veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que esa presunción admite prueba en contrario. Cuando hacemos un contrato, estamos manifestando la voluntad de las partes. Cuando estamos sujetos a una fiscalización, el fiscalizador debiera partir de la premisa que todas las declaraciones, documentos que presentamos de forma escrita y en función a lo que exige la ley, responden a la verdad de los hechos, ¿no? Es cierto que esta afirmación admite prueba en contrario. Otro principio que deberíamos de tener en cuenta es el de la conducta procedimental, ¿no? Donde la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes, abogados en general, todos los que participamos en el procedimiento, debemos realizar nuestros respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración, la buena fe, y que ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. Debemos de ser aliados estratégicos, contribuyente y autoridad administrativa, ¿no? Y llegar a un justo equilibrio donde sabemos que los contribuyentes debemos ser fiscalizados y que en un deber de colaboración, pues estamos abiertos a que esa liquidación sea revisada y validada por la autoridad administrativa. Esto no tiene ningún impedimento, debiera de ser interpretado de esa forma, y también por el lado de la autoridad administrativa. Sin embargo, hemos visto que esta situación y todos los principios que hemos comentado y la teoría de la carga de la prueba no se está llevando a cabo en la actualidad, y por lo menos en los últimos años han ido apareciendo en escena operaciones no reales, han ido apareciendo en escena inclusive jurisprudencia del Tribunal Fiscal que ha ido confirmando la posición de la administración tributaria cuando ha realizado fiscalizaciones y ha desconocido, por ejemplo, la deducción del crédito fiscal en el caso del IGB, o así como el costo-gasto tratándose de impuesto a la renta, cuando desvirtúa la realidad de las operaciones de adquisición de los administrados que respaldan dicho crédito costo-gasto. Y el Tribunal Fiscal ha ido validando estas situaciones detectadas por la Administración Tributaria. Para acreditar las operaciones de adquisición, ha dicho y ha validado el Tribunal Fiscal esta posición de SUNAT, de que no bastan los comprobantes de pago, sino que se requiere un mínimo de prueba que efectivamente éstas se realizaron. Y a lo largo de los años la jurisprudencia ha ido recogiendo este criterio y que ha dado cabida, pues, a lo que luego hemos conocido, ¿no?, como fehaciencia. En este caso, el criterio de fehaciencia ha logrado posicionarse, diríamos así, en los últimos años, y ha logrado tener un protagonismo importante en las fiscalizaciones de la administración tributaria. De ahí y el Tribunal Fiscal ha ido tomando este criterio, de ahí que las empresas estamos frente entonces a un tema probatorio que no está contemplado ni se desprende de ninguna norma legal. ¿Y ello por qué? Porque a lo largo del tiempo, efectivamente, la administración tributaria ha ido detectando que en el grupo de empresas formales que tienen RUC y que ciertamente tienen contabilidad y que liquidan impuestos, también hay componentes
de ilegalidad al momento de detectar que muchas de ellas tienen prácticas de compra de facturas. Las compras de facturas ha venido siendo una práctica por muchos años, pero en los últimos años ya casi calificado como un deporte nacional al interior y en Lima. Tanto es así que SUNAT, en una reunión de gremios empresariales hace 5 años aproximadamente, nos informó que habían detectado una organización, ¿no?, liderada por algunos profesionales que vendían facturas y que a cambio de una comisión y que estaban en ese tipo de investigación. Pero han pasado 5 años y ya el tema se había hecho o se había desbordado porque somos testigos, y a ustedes les habrá pasado también, de haber encontrado hasta publicidad en redes sociales de personas que venden y ofrecen facturas falsas dependiendo del rubro, sector construcción, sector transporte, y todo eso ha sido pues recogido por SUNAT, y hace unos días en los medios de comunicación han detectado y han informado a los de SUNAT que muy pronto van a publicar una lista, ¿no?, con las personas que han sido identificadas. Y esto porque estamos en un país altamente informal, donde no solamente hay una informalidad por subsistencia, sino también una informalidad que trae temas de ilegalidad, porque no solamente no tienen RUC, no venden con factura, sino también cometen ilícitos como minería ilegal, como el narcotráfico. Entonces, si bien es cierto, vemos dinero en la economía, lo cierto es que eso no llega de ninguna manera a las arcas fiscales. Por ello que el problema de recaudación se agrava y finalmente la recaudación se concentra en el 20% de la economía supuestamente formal, que, como estamos viendo a lo largo del tiempo, también ha tenido estos visos de informalidad parcial y de ilegalidad también, en el sentido de que ya comprar facturas que sustentan operaciones no reales, pues qué duda cabe que también es un delito tributario. También es cierto que hay casos en los que hay operaciones convencionales, en los que sí tenemos en la norma legal que crea este tema una exigencia probatoria, como sucede, por ejemplo, en los precios de transferencia. O sea, en las operaciones comunes y corrientes ya hemos visto que en las leyes ni en los reglamentos exigen ese nivel probatorio, que salvo que sea algo muy restringido y muy acotado a alguna operación como la que vimos de desmedros o a la sustentación de la adquisición del bien o de la prestación del servicio solo con documentos o comprobantes de pago. En general, no hay en la ley una exigencia probatoria más allá del comprobante de pago. Versus lo que sí hay para precios de transferencia, porque por ejemplo en la ley de renta se exige que se cuente con un test de beneficio, que acredite la operación y una especie de checklist que debemos de probar que nuestra operación pues efectivamente se ha realizado, ¿no? En ese escenario, ¿no?, tenemos a lo largo de los años, desde el 2002, que apareció en escena esta resolución, y luego en el 2003 y en el 2004, de que el Tribunal Fiscal terminó validando que el hecho de que no existan, que existan o se presenten comprobantes de pago y registros contables no son suficientes para acreditar la realización de los servicios. Entonces la carga de la prueba se le traslada al contribuyente para exigir que se mantenga al menos un mínimo indispensable de elementos probatorios que, además del comprobante de pago, sustenten el derecho al gasto, al costo, y que debería de respaldarse la operación realizada con más documentos, ¿no? Así es donde empezamos a ver la aparición en escena durante estos años de este famoso criterio de fehaciencia.
la feaciencia que no está en la ley de renta ni en el reglamento, es una creación jurisprudencial basado en los hechos que empezó a detectar SUNAT a lo largo de los años en falta de probanza más allá del comprobante de pago, que demostraran la realidad de la operación. Y lo que el Tribunal Fiscal indicó es que a falta de prueba, lo que había detectado la administración es que se trataban de operaciones realizadas por empresas que no tenían, por ejemplo, capacidad operativa, ¿no? Y entonces, esto es lo que da motivo, ¿no?, a la creación de este decreto legislativo 1532, el de la detección o la norma que crea el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. Y como contribuyentes hemos sufrido este tema de fehaciencia a lo largo del tiempo, sin ninguna base legal, pero por un criterio jurisprudencial y por temas de prevención. La mayoría de empresas formales nos hemos preparado para procedimientos de fiscalización que van muchas veces en exceso de solicitudes de documentación para acreditar la realidad de nuestras operaciones. De ahí que el equilibrio, el solicitar se apliquen los principios de impulso de oficio, de impulso de verdad o el principio de verdad material, el principio de veracidad, han sido principios que en los últimos años las empresas formales hemos tenido que alegar para recordarle al auditor de SUNAT que es una labor del auditor también hacerse un juicio y formarse una verdad en función a los documentos que humanamente puede la empresa tener y que a todas luces validarían una operación real. Entonces estamos a favor de que se combata la venta de facturas. Estamos a favor de que se combata esta práctica ilegal. Estamos a favor de que se amplíe la base de contribuyentes, de que haya cada vez menos informalidad. Sin embargo, es importante que los contribuyentes también, que hacemos bien las cosas, tengamos claramente establecidos los límites que tiene la administración para esas solicitudes y los documentos a los que estamos obligados, pues, a cuidar, custodiar, documentar y tener archivados en la nube. Es así que nace pues esta idea de sujeto sin capacidad operativa, que además es una norma que existe en varios países de América, con diferencias que las vamos a comentar a partir de ahora. La exposición de motivos indica, hace todo un historial, pues, ¿no?, de cuál es la razón por la que se crea esta norma, y efectivamente empieza por la recaudación. Y la recaudación, que podría ser muy alta, tiene como problema el hecho de que las empresas formales terminan disminuyendo su utilidad para pagar menos impuesto a la renta, lo que significa una menor recaudación, bajo el paraguas de la utilización de esta figura de compra de facturas o de operaciones no reales. Si bien es cierto, esto no es lo único que afecta a la recaudación, porque hay un tema de reactivación económica que también le toca al gobierno realizar su labor. Esta exposición de motivos empieza, pues, por el problema de recaudación. Y como les decía, no solamente el problema de recaudación se resolvería en cierta medida con esta norma, y esa es parte de la exposición de motivos, sino también ir de la mano con una cultura, ¿no?, una cultura sobre la importancia del ciudadano, de su deber de contribuir con el país en el que vive, y en función a ello, a la manifestación de capacidad contributiva que tenga, pues hacer de ello una educación, una conciencia tributaria de que estamos obligados a pagar conforme ganamos, ¿no? Y si hacemos esto en buena lid, siempre vamos a encontrar oportunidades de ahorro tributario en la ley. Siempre hay beneficios tributarios, siempre hay límites o posibilidades de diferimientos que permite la norma y que muchas veces es desaprovechado por las empresas.
Esto nos va a exigir de que se profesionalice no solamente la contabilidad, sino que además se acompañe a la empresa en un papel de consultoría para poder llevarlos por un buen camino que haga que su empresa crezca y que no se participe de estas modalidades, ¿no? Las razones son múltiples. En la exposición de motivos, por ejemplo, se dice que cuando se detecta la falta de capacidad operativa del proveedor para realizar la transacción que está en el comprobante de pago, refleja un comportamiento que afecta la credibilidad de otras operaciones. O sea, si bien es cierto, SUNAT ha venido realizando reparos en las fiscalizaciones, lo cierto es que no ha podido tener la herramienta suficiente, indica, que le permita combatir las acciones de informalidad y evasión, ¿no? Que ha sido respaldada, es cierto, por el Tribunal Fiscal, pero lo que necesita es una herramienta legal adicional, como lo es esta, para poder enfrentar con mayor amplitud este problema. También se dice que actualmente la ley, si bien es cierto, cuando no hay operaciones sustentadas en comprobantes de pago, se presume un dividendo presunto, pero no es suficiente, ¿no? Porque finalmente las empresas terminan pagando el 5% de los gastos sin sustento, pero no hay más que eso, y solamente se detecta cuando SUNAT hace una fiscalización. Se ha observado las modalidades de evasión tributaria han evolucionado significativamente, eso dice también la exposición de motivos, de tal modo que se ha encontrado una forma de eludir procedimientos y el control de la administración tributaria. Y una de ellas es justamente obteniendo comprobantes de pago de terceros o sociedades de fachada con la única finalidad de reducir o suprimir el impuesto. También es cierto que han reconocido que los procedimientos de fiscalización han bajado porque no tienen recursos humanos para poder llegar a generar riesgo de fiscalizaciones en la mayoría de empresas medianas y pequeñas, cosa que sí hacen con las grandes porque son aquellas que generan el 80% de la recaudación, ¿no? En los últimos 5 años reportados por la SUNAT, dice que hay un estimado de incumplimiento de IGB que más bien se ha ido incrementando. Hay un índice de incumplimiento estimado y hay un estimado de operaciones no reales y una relación de tasa de operaciones no reales respecto del incumplimiento. Esto se determina en función de las compras nacionales potencialmente reparables por operaciones no reales, ¿no? Lo que indica la exposición de motivos también es que hay operaciones falsas y que se han detectado a 1.078 proveedores que no contaban con la capacidad operativa para realizar las operaciones que figuraban en el comprobante, es decir, el 67,5 de los referidos a operaciones falsas se hallaron a proveedores que, a pesar de no tener capacidad operativa, trasladaron en forma indebida el crédito fiscal a los clientes, ¿no? Si es que ya esto es un trabajo que por el 2015, 16, 17, como les comentaba, ya SUNAT había detectado y que le había compartido con los gremios, ¿no? Indicando pues que necesitaban de nuestra ayuda para poder concientizar, socializar, pero entendemos que luego esto fue avanzando y ha derivado justamente a este decreto legislativo. ¿Qué condiciones se encontraban en estos proveedores de operaciones no reales? Por ejemplo, que el proveedor que tenía RUC y todo no realizaba actividad económica alguna, solo realizaba alguna actividad de subsistencia, o habiéndose verificado que en el domicilio fiscal se iba, se revisaba y no tenía ni la infraestructura, ni los bienes, ni el equipo necesario para la venta de bienes y prestación de servicios que finalmente llegaban al comprobante de pago emitido, ¿no? También se encontraba que el supuesto proveedor no tenía licencia de funcionamiento o no tenía permisos ni autorizaciones de los sectores correspondientes para operar,
o que el proveedor no tenía cuentas en el sistema financiero, o teniéndolas no tenían movimiento, o que el proveedor no contaba con locales propios o alquilados, y así como no registraba pagos por servicios, no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba teléfono, no contaba con personal de manera directa, ni trabajadores de cuarta, ni trabajadores de quinta, ni indirecta a través de tercerizadores, o el personal que tenía no era idóneo o no era suficiente. También se detectaba que el proveedor no había sido reputado como cliente de otros proveedores que le atribuyeran compras o que utilizaran servicios. El supuesto proveedor, entonces, ay, se me regresó, el supuesto proveedor no cumplía, no poseía activos fijos propios de giro del negocio, o los que tenía no eran idóneos ni suficientes. El supuesto proveedor no cumplía con obligaciones tributarias formales, desconociendo incluso en algunos casos quién era la persona que había realizado en su nombre el trámite de inscripción al RUC o la autorización de emisión de comprobantes, porque quizás habían clonado la información, ¿no? Todo esto, por eso es que lleva a la administración tributaria a detectar que detrás de esos reparos que venían dándose en los últimos años, había alguna mafia organizada detrás, cosa que luego se descubrió. Y que había muchas empresas formales que seguían contratando este tipo de proveedores con la finalidad de bajar sus impuestos y de no pagar el IGB. Entonces, es válida toda esta investigación y saludamos que esto exista. El tema complejo va a ser cuál es la medida objetiva que va a utilizar la administración, porque se trata de algo muy delicado, ¿no? La SUNAT detectó que los citados sujetos sin capacidad operativa habían resultado con terceras personas, como les digo, o que habían constituido empresas de fachada. Y de ellos, el 46% eran personas naturales, el 54% personas jurídicas, pero un 27% de ese 54 eran EIRL y el resto otras organizaciones empresariales. Entonces, este comportamiento pues ha afectado la credibilidad, ¿no? E incluso de operaciones por las cuales ya se han otorgado comprobantes de pago, pero no existe una medida que tenga un efecto global sobre dichas operaciones que coadyuve a desincentivar el uso de esta modalidad de evasión, porque he dicho en términos transparentes, esto es evasión tributaria. Y como les decía, dado el número limitado de auditores respecto del número de contribuyentes, se hacía necesaria una medida de este tipo según la exposición de motivos para detener esta práctica elusiva, ¿no? Evasiva, mejor dicho. De ello se plasma pues que hay una necesidad de un mecanismo integral y especial a los sujetos sin capacidad operativa que complementen las normas preexistentes que ya están en la ley del IGB sobre operaciones no reales y que se realicen modificatorias a la ley del impuesto a la renta y al de detracciones para evitar que estos sujetos sin capacidad operativa sigan emitiendo comprobantes de pago porque no se encuentran en capacidad para realizar esas operaciones y crear riesgo en la realidad de estas operaciones, en la realización de estas operaciones, reduciendo la evasión. Ese es el objetivo principal. Como vuelvo a repetir, que saludamos, porque esto se convirtió en una práctica como un deporte nacional y eso no debemos alentar de ninguna manera. Y todos debemos de pagar los impuestos que nos corresponden de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Y entonces, por eso se indicó que se requería de un procedimiento que desincentive esa colusión que hay entre proveedor y adquirente y que ya no se pueda realizar y se deje esa práctica, ¿no? Lo cierto es, este mecanismo restringe la libertad. No es que restrinja la libertad de contratar, porque si nosotros seguimos hablando de operaciones reales, pues todos seguimos contratando día a día, ¿no? Con proveedores, con clientes, contratamos todos nuestros hechos económicos y eso sigue siendo una contratación libre sin ningún problema. El tema está en que no utilicemos, pues, ¿no? Una simulación,
o figuras de evasión para poder, bajo el paraguas de querer defender que hemos hecho un contrato y que se está vulnerando un derecho constitucional, apañar medidas de evasión tributaria. De hecho, vamos a tener que practicar mucho, que exigir que la administración tributaria haga un examen de idoneidad, haga un examen de necesidad y un examen de proporcionalidad, ¿no? Para ver que todo tenga lógica, sentido en el tipo de contrato que yo haya realizado, dependiendo del sector al que pertenezco, dependiendo del tamaño, ¿no? Y es así entonces que se da pues este decreto legislativo 1532 y está claramente definida la calificación, ¿ya? El inicio del procedimiento, ¿ya?, se dará cuando, a través de la verificación de campo que va a hacer la administración y de fuentes de información de la SUNAT, cosa que ya he hecho y adelantado con muchos, detecte si el proveedor no cuenta con infraestructura o bienes o no resulta idóneo para realizar sus operaciones, si el contribuyente no tiene activos o no resulten idóneos para realizar sus operaciones, ¿no? Si no tiene personal o no resulte idóneo para realizar sus operaciones. Y cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros, o que estos no resulten idóneos para realizar sus operaciones. Solo aquí ya tenemos que precaver. No quiero ser calificado como sujeto sin capacidad operativa y no quiera contratar con un sujeto que va a ser calificado como sujeto sin capacidad operativa. Por lo tanto, si yo como empresa soy una empresa formal que hago bien las cosas y quiero cuidar que no me sucedan las consecuencias de desconocimiento de costo, gasto o crédito fiscal, yo debo de instaurar en el acto medidas de buen gobierno corporativo, así sea un MIPE tributario o así sea una empresa del régimen general o mediana empresa o gran empresa. Por eso es que entenderemos que las empresas más grandes, cuando queremos ser proveedores de esas empresas grandes, nos homologan, nos piden una serie de información, de documentación. Pues vamos a tener que validar que si queremos contratar un proveedor, nos aseguremos que cuente con todo esto, con infraestructura, con activos, con personal y que tengamos, y no es que sea porque depende del proveedor que estoy contratando. Puede ser que contrate un diseñador gráfico, que no va a ser necesario que tenga oficina ni activo fijo, pero sí una computadora, ¿no? Para poder hacer ese diseño. Si no, ¿cómo? Entonces vamos a tener que analizar el caso concreto, por eso es que hay que validar todas estas condiciones para calificar a los proveedores con los que vamos a contratar. Para evaluar esto se toma en cuenta, como les decía, la naturaleza de operaciones, el nivel de ventas, el sector al que pertenece. La calificación de sujetos sin capacidad operativa se realiza a través de un procedimiento que efectuará SUNAT y que concluye, en caso de considerarlo, con la publicación de esa condición de calificación en la página web de SUNAT y en el peruano. Entonces, se inicia el procedimiento habiendo encontrado esa calificación. Luego le va a llegar al potencial sujeto sin capacidad operativa una carta donde se le va a presentar a los fiscalizadores, se le va a dar un requerimiento, se van a señalar las situaciones detectadas, se le va a dar un plazo de 30 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen esas situaciones. Puede haber una prórroga de 5 días solamente, siempre que se solicite con una anticipación no menor a 3 días hábiles del vencimiento, antes del vencimiento. SUNAT tiene 30 días hábiles para decidir, computado desde el día siguiente de vencido el plazo de 30 días o de vencida la prórroga. Y pueden tener verificación en campo, definitivamente, que le va a permitir decidir, ¿cierto? Entonces, en el resultado del requerimiento, cuando acabe toda esta fiscalización especial, se dirá si se desvirtuaron las situaciones o no se desvirtuaron. Si no se desvirtuaron, van a notificar en ese plazo una resolución de atribución de sujetos sin capacidad operativa. O sea, tenemos
que prepararnos para cualquier procedimiento de fiscalización, atendiéndolo dentro del plazo, presentando las pruebas que levanten esta observación para que ese resultado del requerimiento sea un resultado pues completamente exitoso. Si no se desvirtuó, se va a emitir una resolución de atribución. Y esa resolución de atribución, como vimos en la página anterior, se va a publicar en la página de SUNAT. Sin embargo, tenemos un procedimiento de impugnación a esa resolución de calificación de sujetos sin capacidad operativa. Tenemos 10 días hábiles para poder reclamar. Si perdemos, 10 días hábiles para poder apelar. En 5 días hábiles puedo subsanar requisitos de admisibilidad si es que algo me está faltando. En 30 días hábiles, SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen la obligación de resolver la reclamación y la apelación, de ser el caso, bajo responsabilidad. Tengo 10 días hábiles para presentar medios probatorios en la reclamación y también en la apelación, solo si por causas no imputables a mí no pude presentarlos en la fiscalización. Y estas son reglas generales para cualquier procedimiento de fiscalización. En 10 días hábiles, SUNAT debe elevar el expediente de apelación al Tribunal Fiscal. Entonces, SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen plazos perentorios para resolver y también están facultados a solicitar información otorgando un plazo máximo de 10 días hábiles, cosa que se suspende el plazo de 30 días hábiles que tenemos para resolver. De todo esto tenemos que estar informados y estar alineados a que las únicas notificaciones o formas de notificación al día de hoy son los buzones electrónicos. Por eso los buzones electrónicos se deben de revisar diariamente. ¿Qué pasa cuando pasó todo este procedimiento, reclamación, apelación y ya llega hasta el último procedimiento y se emite la resolución? Estamos ya frente a una resolución firme. Esa resolución firme que califica a la empresa como sujeto sin capacidad operativa. ¿Ok? Se notifica. ¿Ya? Una vez notificada, es firme cuando el plazo para impugnar la resolución venció sin que el sujeto haya interpuesto ningún recurso. O, habiéndose impugnado la resolución, el sujeto se desiste. También puedo desistirme. O se haya notificado al sujeto la resolución que pone fin a la vía administrativa. Eso es, si eligió reclamar, si eligió apelar. Si estamos frente a eso, ya mi resolución firme notificada procede a ser publicada. SUNAT va a publicar en la página web y en el diario oficial El Peruano el último día calendario del mes, la relación de sujetos sin capacidad operativa cuyas resoluciones de atribución de dicha condición hayan quedado firmes en dicho mes. Así me han notificado el 10, el 15, el 20, el último día calendario del mes, se publican todas esas resoluciones que califican como sujetos sin capacidad operativa. Si por A o B no se publica, pues tiene SUNAT la oportunidad de publicarlo en la web y en el diario oficial del peruano el último día calendario del mes siguiente. ¿Qué va a contener esa publicación? El número del RUC, es del sujeto sin capacidad operativa, apellidos, nombres, o si es persona natural, denominación o razón social, y el nombre de los representantes legales, así como el número de la resolución firme, su fecha de emisión y la fecha en la que esa quedó firme, porque una cosa es la fecha de emisión y otra cosa es la fecha en que quedó firme, como hemos visto en la diapositiva anterior. Esta publicación se hará en la web y en el peruano. En el peruano no es que vaya a mantenerse, pues ni se va a publicar siempre. Queda en la página web y la publicación es por 4 años. O sea, por 4 años, ¿qué va a suceder? Y aquí viene la parte neurálgica
de la operación, ¿no? De este decreto legislativo 1532. La parte neurálgica es que cuáles son los efectos, ¿no? Los efectos de esa publicación de la resolución firme de calificación de sujeto sin capacidad operativa. A partir del día calendario siguiente a la publicación, la baja de las series de los comprobantes de pago físicos, en los casos que existan aún comprobantes físicos, y de los documentos complementarios físicos. O sea, este sujeto sin capacidad operativa, en automático, ¿no? A partir del día siguiente de la publicación, tiene que considerar que se ha dado de baja a todos sus comprobantes. También, el sujeto sin capacidad operativa solo podrá emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculados a aquellas hasta que venza el plazo de 4 años. Dichas boletas y notas solo deben emitirse en forma electrónica conforme a lo que la SUNAT establezca mediante resolución de superintendencia. Es decir, notas de débito y créditos vinculadas a boletas de venta. Esto quiere decir que no puede emitir comprobantes que le den validez como gasto, costo o crédito fiscal a la otra parte. Durante 4 años, desde el día calendario siguiente de la fecha de publicación. Las operaciones que se realicen con el sujeto sin capacidad operativa no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro derecho o beneficio derivado del IGB. Y esto es lo peligroso. Y otros que establezca de acuerdo a la ley. ¿Qué más? El pago a cargo del sujeto sin capacidad operativa del IGB consignado en los comprobantes de pago o en las notas de débito, en donde él figure como emisor, obviamente tiene que ser llevado a cabo, en tanto se hayan emitido hasta el día de publicación, ¿no? No porque me califiquen como sujeto sin capacidad operativa, yo deje de pagar el IGB. Y otro punto importantísimo es cuáles son los comprobantes de pago, ¿no? Cuya revisión puede solicitar el cliente del proveedor calificado como sujeto sin capacidad operativa. O sea, aquí ya estamos los de la otra parte. Uy, me enteré que contraté a un sujeto sin capacidad operativa. Ahí tenemos que hacer justamente el análisis que les comentaba al inicio, de que si bien es cierto el decreto legislativo 1532 se publicó el 19 de marzo del año 2022, resulta que, y está en vigencia desde el 1 de enero del 2023 en teoría, lo cierto es que sí está en vigencia y sí es aplicable la norma a los comprobantes de pago que se emitan a partir del día siguiente de la publicación del decreto. Es decir, esta norma está vigente desde el 20 de marzo del 2022 para los comprobantes de pago emitidos por los sujetos sin capacidad operativa calificados recién el día que yo vea la publicación. O sea, vamos a tener como 3 escenarios. Yo, proveedor, ¿ok? He recibido un comprobante de pago emitido por el sujeto sin capacidad operativa a partir del día siguiente de la publicación. Obviamente, ese comprobante no me da derecho a costo, gasto ni crédito fiscal. Ergo, yo tengo que estar pendiente de la publicación en la página web y en el peruano de estos sujetos sin capacidad operativa. ¿Qué puedo hacer al respecto después del día siguiente de la publicación? Nada. No puedo, como proveedor afectado o como cliente afectado de este proveedor, solicitar ninguna revisión. Pero si el comprobante de pago fue emitido por este sujeto sin capacidad operativa a partir del 20 de marzo del 2022 hasta el día de la publicación, yo tengo cliente afectado que en principio tengo que tener en cuenta que tampoco sustentan costo o gasto ni permiten ejercer el derecho al crédito fiscal. Esa es la consecuencia de este comprobante de pago. Por eso hablábamos de que acá hay un efecto retroactivo
muy dañino, pero que me está pidiendo la norma, que yo sí puedo, o me está otorgando la norma, la facilidad que yo sí puedo solicitar la revisión. Y tengo que solicitar la revisión dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la publicación. Tengo que estar atentísimo entonces a esa famosa publicación el día que se dé. Y una vez presentado esa revisión, la solicitud implica que SUNAT va a iniciar un procedimiento de fiscalización parcial y obviamente puede ver otros aspectos del tributo y periodos y por lo tanto en esa fiscalización parcial SUNAT va a emitir una resolución de determinación y de multa que nuevamente puedo seguir el proceso normal. Pero tengo que pedir la revisión y soy yo el contribuyente, en base a todos los antecedentes que les di, el que debe demostrar la realidad de la operación, con todos los medios probatorios suficientes y necesarios, pero en principio exigiendo que SUNAT aplique el principio de impulso de oficio y de verdad material. O sea, vamos a estar expuestos a una fiscalización. ¿Qué pasa si yo no pido la revisión? Si soy fiscalizado posteriormente, no hay marcha atrás. No se admitirá como prueba en contrario la fehaciencia. Ya no hay. El solo hecho de haber contratado con ese proveedor invalida mi costo, mi gasto y mi crédito fiscal. Y bueno, puede haber un grupo también que está en plena fiscalización definitiva o parcial, ¿ya? En trámite, parcial no electrónica, en trámite con anterioridad a la fecha en que la resolución de atribución adquiere la condición de resolución firme y por lo tanto, antes de que se haya publicado, estoy en plena fiscalización. No aplica la solicitud de revisión de ninguna manera, pero lo que ya dependerá es que la procedencia del crédito fiscal costo-gasto dependerá de los medios probatorios que yo esté presentando en plena fiscalización. Es decir, fehaciencia. Eso es. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas medidas, ¿no? Ya que si nosotros somos fiscalizados con posterioridad y no hemos solicitado la revisión, como ya les dije, ya no hay prueba en contrario. Eso está en el artículo 11. Y si si la SUNAT fiscaliza deudores que no solicitaron, también es cierto que la impugnación de los reparos derivados de esos comprobantes cuya revisión no se solicitó es admitida a trámite únicamente si está referida a aspectos distintos a los otros temas que vio SUNAT en la fiscalización, pero ya no se admite a trámite ninguna impugnación que tenga que ver con el desconocimiento del costo, gasto o crédito fiscal producto de las operaciones con los sujetos sin capacidad operativa. También tenemos de que podría haber una reclamación que se presente fuera de plazo. En este caso, vuelvo a repetir, solo de temas no relacionados con el sujeto sin capacidad operativa es que podría hacer la reclamación. Y si voy a hacerla fuera de plazo, dentro de los 6 meses, se puede admitir a trámite en la medida que se acredite el pago de la totalidad de la deuda asociada a los reparos por los comprobantes de pago, ¿no? Por todo aquello cuya revisión no se solicitó. Es muy delicado entonces de que nosotros dejemos o descuidemos estos procedimientos porque las consecuencias pueden originar una deuda tributaria inmanejable, ¿no? También es cierto que se cuestiona el tema de la retroactividad y que lo cierto es que las reglas claras desde que sale publicado en adelante, pues nadie las va a discutir. Hacia atrás es el problema, ¿no? La consecuencia de ello y ciertamente muchas empresas seguro que lo van a luchar y lo van a pelear, ¿no? También les comento que la SUNAT debe incluir en su relación a publicar en la página web y en el Diario Oficial El Peruano a las EIRL, contratos de colaboración empresarial y sociedades cuya inscripción al RUC se realiza
a partir del día calendario siguiente a la publicación de la resolución firme y respecto de las cuales detecte que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: que la IRL constituida tenga un titular que haya sido calificado como sujeto sin capacidad operativa, o que la CIRL cuyo titular sea el mismo que el de la EIR sin capacidad operativa. También aplica esto a las sociedades que tengan como socio al titular de una EIRL sin capacidad operativa, siempre que dicho titular posea directa o indirectamente más del 20% del capital de dicha sociedad, así como de los contratos de colaboración empresarial cuando el titular de una EIRL sin capacidad operativa tenga una participación del más del 20% en dichos contratos. Esto es clarísimo, ¿no? Porque si yo ya salgo como sujeto sin capacidad operativa, ya voy a estar pensando en cómo sacarle la vuelta al fisco y constituir una nueva empresa. Entonces tengo que ver si soy titular calificado como sujeto sin capacidad operativa de una EIRL nueva o soy socio de una nueva empresa, pero estoy calificado como EIRL sin capacidad operativa, o soy socio de un contrato de colaboración empresarial, ¿no? Si es que lo que tenemos que hacer es verificar si no hay alguna sociedad que se haya constituido con uno o más sujetos sin capacidad operativa, y también contratos de colaboración empresarial, siempre y cuando el sujeto sin capacidad operativa tenga directa o indirectamente más del 20% de participación. Y con ello, hemos visto entonces cuáles son esas condiciones, aquí algunas referencias de ese 20%. Importantísimo entonces, de acuerdo a lo que establece el decreto legislativo 1532, importantísimo que podamos, como empresas, ¿cierto? Como empresas, tomar las medidas del caso para verificar a todos los proveedores que vamos a contratar. Estos proveedores tienen que pasar un checklist obligatorio para demostrar que son, que tienen capacidad operativa, que tienen personal, que tienen activos, que tienen infraestructura, siempre mirando la naturaleza, obviamente, del servicio o del bien que nos van a vender, el sector al que pertenece, para tampoco hacer un requisito lineal sin tener esos criterios, ¿no? Evaluemos a cada uno de nuestros proveedores y estemos atentos a esa lista publicada para actuar de inmediato. Y ya estamos viendo que no solamente nuestra tarea será averiguar cuáles son los proveedores publicados en la página web, sino también la relación con estas CIRL, sociedades anónimas, contratos de colaboración empresarial, que de una u otra forma también es cierto que SUNAT va a publicar en su página web y en el peruano cuando encuentre que son empresas nuevas que tienen como componente a un socio, pero recuerden ustedes las consecuencias de ello si es que no tomamos las precauciones respecto de nuestros comprobantes desde el 20 de marzo del año 2023. Perdón, 20 de marzo del año 2022, ¿ya? Entonces, los efectos de la publicación de esas EIRL, contratos de colaboración y socios, finalmente son las mismas las consecuencias, ¿no? Esa serie de comprobantes se considera como una baja y solamente están autorizados a emitir boleta de venta, notas de débito y crédito relacionadas con las boletas de venta, y por lo tanto, ninguna emisión de comprobantes de pago por esta CIRL podrán emitirse o dar derecho a costo o gasto o crédito fiscal. La duración de esto también es por 4 años. Entonces, para cualquier duda que haya respecto a la aplicación del decreto, se ha dicho que son de aplicación complementaria,
las disposiciones del Código Tributario y las normas reglamentarias y complementarias, ¿no? También hay que mencionar que este decreto establece que en el supuesto que como resultado de la impugnación en el Poder Judicial de la resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, porque recuerden que tengo habilitado mi derecho si termino el procedimiento contencioso administrativo de ir en demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial, ¿no? Si esta fuera dejada sin efecto por una sentencia firme del Poder Judicial, la SUNAT debe publicar dicho resultado en su página web y el Diario Oficial del Peruano, consignando los datos de la resolución, proceder a retirarlo de la relación, así como modificar la publicación de las EIRLs, además de las otras acciones que correspondan realizar como consecuencia de dicha sentencia. Claro, lamentablemente el daño ya estaría hecho, ¿no? Porque nada invalida que la publicación de SUNAT en la web se haga una vez terminado el procedimiento contencioso administrativo, aunque yo vaya en demanda contenciosa. Se ha modificado la ley del impuesto a la renta respecto del artículo 44, inciso J, de que no es costo ni gasto la operación sustentada en un comprobante de pago emitido por un sujeto sin capacidad operativa. Lo mismo se ha hecho con las detracciones y que también es una causal de ingreso en recaudación, ¿no? Nuestras recomendaciones, entonces, y el reglamento lo que ha hecho es ampliar detalles de la carta, muchos temas nada más de procedimientos, nada adicional a lo que dice el decreto, son solamente un tema más detallado de lo que dice el decreto. Nuestras recomendaciones son evidentemente medidas de compliance, ¿no? Para prevenir contingencias, revisando mensualmente que no se haya calificado a la empresa como sujeto sin capacidad operativa, pero también a los proveedores con los que contratamos. Esa labor se le debe asignar a alguna persona del equipo para que tenga como una de sus funciones, ¿sí? Advertir y verificar ello. Realizar una revisión preventiva de los proveedores. Esto incluye el requerimiento de documentación que permita acreditar que cuenta con los medios necesarios para realizar su actividad y el análisis de dicha documentación. Recomendamos esta revisión preventiva porque va a servir como un sustento de una eventual solicitud de revisión. Esto lo deberíamos de hacer ya, ¿no? Pedir al proveedor que sigue contratando con nosotros y a los proveedores de los cuales queremos asegurarnos que cuenta con todo esto en regla, pedir toda la documentación necesaria en vía de regularización, como una homologación de un nuevo proveedor, y pedir la información que acredite que la operación que ustedes han realizado como empresas usuarias del costo-gasto del crédito fiscal son operaciones reales y que no tengan sorpresas, porque también se han visto casos en los que lamentablemente la persona o las áreas han llegado a comprar facturas falsas sin conocimiento del directorio de gerencia o viceversa, ¿no? El contador no enterado y las áreas o gerencias sí. Y finalmente, en caso de calificación, solicitar la revisión de los comprobantes de pago o documentos emitidos hasta publicación, ¿ya? Entonces, muy importante activar ese procedimiento de revisión que permite el decreto legislativo 1532. Con esto, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara y definitivamente poner a disposición de todos ustedes que cualquier consulta, inquietud o duda que haya quedado sobre el tema, no deben comunicarse con el equipo de IDEN. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.